Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más este día para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios y para seguir aprendiendo de doctrina básica. Amén. Seguimos en el libro de Hechos y el día de hoy vamos a ver el verdadero evangelio, palabra y poder. Amén. El evangelio tiene palabra y tiene poder. Tiene un mensaje y tiene poder. Amén. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor que nos permite estar aquí una vez más. Padre, gracias por la oportunidad, gracias por los medios, gracias, Señor, porque podemos confiar y saber, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que quiera interferir con la enseñanza. Amén y amén. Amén. Para comenzar, vamos a leer Hechos 3, versículo 6. Hechos 3, versículo 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Un evangelio de palabra y de poder. Dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, había un evangelio, había un mensaje, había una palabra, pero esta iba o está acompañada de poder. Fíjese que así como el apóstol Pablo dice allá en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, amén. El evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y cómo viene ese poder de salvación? Por medio de su palabra, por medio de un mensaje. Entonces, hay un solo evangelio que provee al hombre de salvación. Estoy hablando del evangelio del Señor, no estoy hablando de los libros o de los que conocemos como los evangelios. No, hay un evangelio. Hay algunos que han querido imitarlo, cambiarlo, añadirle, quitarle. Pero solo hay un evangelio que provee al hombre salvación y esto es por medio del Señor Jesucristo en que nosotros podamos ser salvos. Y esto trae sanidad, trae liberación y es el evangelio que proclamamos hoy, es el evangelio que debemos de proclamar cuidándolo. ¿Por qué? Porque no le podemos ni añadir ni quitar. Y este evangelio tiene el poder de transformar. ¿Por qué este evangelio puede transformar? Porque contiene palabra y poder. Porque tiene un mensaje y tiene poder. Entonces, mientras estas dos cosas se mantengan, mientras nosotros no adulteremos, no cambiemos, no lo modifiquemos o lo adaptemos a nuestra conveniencia, entonces el evangelio tiene una palabra, un mensaje y como resultado también viene acompañado de poder. Vamos a ver con la ayuda del Señor 4 puntos. Vamos a ver el verdadero evangelio y que este verdadero evangelio tiene administradores. ¿Y para quién es este evangelio? Para los necesitados. Y al final vamos a ver este evangelio, la palabra y el poder. Entonces vamos al punto número 1, que es el verdadero evangelio. Para empezar, por si usted no lo sabe, evangelio significa buenas nuevas. Eso significa buenas nuevas. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas a toda criatura. Ahora, ¿cuál es la buena nueva o las buenas nuevas? Es que Cristo Jesús, como enviado del Padre, nos trajo buenas de salvación. ¿Y qué son estas buenas de salvación? Sanidad y liberación. Y esto constituye el evangelio completo. Fíjese que Hechos 3:6 dice, lo acabamos de leer, ¿verdad? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? El evangelio. ¿Qué tenía para este cojo? Buenas nuevas.
Y las buenas nuevas era que traía sanidad. ¿Y qué trajo para el cojo? Sanidad, porque le dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Trajo sanidad y trajo liberación. ¿Liberación para qué? Liberación para su alma. Trajo una sanidad física, pero trajo también una liberación a su alma. Entonces, antes de ascender al Padre, el Señor dio la orden, ¿verdad?, a sus discípulos de ir y anunciar las buenas nuevas o el evangelio a toda criatura. Fíjese que ahí es donde el Señor nos hace entender que no tenemos que ver el pasado o el presente de las personas para decir este sí o este no. Ni la raza, ni el país, ni el color, ni la situación económica. Porque muchas veces, hermano, nosotros hacemos acepción de personas con algunas cosas. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Almas. No veamos otra cosa, veamos almas. Y si no tienen al Señor, es un alma necesitada. Entonces, es muy importante. Probablemente usted y yo, el Señor no nos ha permitido ir a naciones en donde es más complicado predicar el evangelio o donde es más duro predicar el evangelio. Entonces deberíamos de orar por aquellos misioneros que, aunque no los conozcamos, no es que mire, no está en la misma doctrina que yo creo, en la corriente. No, momento. Yo no puedo ir. No tengo, no tengo esa capacidad o esa forma tal vez de moverme, pero nosotros lo podemos hacer con el vecino, con nuestra familia. Y aquellos que están haciendo aquella labor, oremos por ellos. Entonces, ¿qué debemos de anunciar? El evangelio de Jesús. ¿Y qué debemos de decir? ¿Qué debemos de entender? Que es el único que transforma las vidas. Y fíjese que este está formado por dos elementos básicos. Así como lo dije hace un momento, palabra y poder. Recuerde, el verdadero evangelio, palabra y poder. Ahora, primero, palabra. Hechos 6:7. Hechos 6:7. Acompáñeme, por favor. Dice: y crecía la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que era compartida la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjese que el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué es el evangelio? Es palabra que ha salido de la boca de Dios. Lo único que nosotros hacemos es transmitirla. ¿Por qué? Porque no es nuestro. Amén. Entonces, el logos de Dios imparte vida, espíritu y vida en nosotros y nos nutre hasta llevarnos a la madurez. Palabra. Amén. ¿Qué trae esa palabra? Trae espíritu y trae vida. ¿Qué trae esa palabra? Es alimento, por lo tanto, nos nutre. Y al tener una nutrición, nos permite tener un crecimiento, y al tener un crecimiento nos permite llegar a una madurez espiritual. Entonces, palabra, pero también poder. Hechos 1:8. Yo sé que algunas citas ya las conocemos, pero es bueno recordarlas. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el verdadero evangelio contiene palabra, el mensaje, y poder. ¿Poder cuál es? El Espíritu Santo. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos tener la palabra de Dios y necesitamos tener al Espíritu Santo. Porque por medio de esos dos es que viene la revelación a nuestras vidas. Y fíjese que poder viene del término griego dunamis, que significa dinamita. ¿Por qué? Porque ese poder de Dios, esa palabra viene a hacer pedazos nuestra vida antigua, nuestros razonamientos, y muchas ideologías, creencias, tendencias, etc. Fíjese que la palabra se hace
rema. Porque para que la palabra se haga rema, es decir, que la vivamos, necesito tener el logos, lo escrito, lo dicho. Entonces, la palabra se hace rema, se hace vida y manifiesta el poder de Dios para salvación y regeneración. El cambio de mente, el cambio de actitud, el cambio en nuestra vida. Romanos 16, 1:16, como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, primer punto, hemos dicho el evangelio de Jesús. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas. ¿Y qué trae este evangelio? Palabra y poder. Amén. Lo que nos nutre, lo que nos alimenta y el poder de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, segundo punto. Para este evangelio, el Señor ha constituido administradores. Dios ha constituido administradores que compartan el evangelio. Ahora, déjeme decirle algo. Compartir el evangelio, y tal vez lo voy a repetir varias veces, no es exclusividad del pastor, de los líderes, de los evangelistas, de los maestros. Amén. No, el evangelio es para todo. Pero, dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores, cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué muchas veces no nos gusta meternos en el desarrollo o aprendizaje de la palabra? Porque tenemos muchas cosas o ciertas cosas que cambiar. Muchas veces no queremos compromiso. ¿Por qué? Porque no queremos dejar de practicar pecados, de cosas que vemos, de cosas que hacemos. ¿A cuánta gente le encanta todavía escuchar música secular? Y como oyen música secular, no quieren meterse ahí un poco más. Ahora, ¿pero qué también es esto de administradores? Fíjese que en Hechos 3:1 vemos que Pedro y Juan, dice Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué iba Pedro y Juan? A orar. Entonces, necesitamos tener oración, necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos escudriñar su palabra, necesitamos tener una vida consagrada, una vida fiel a Él. ¿Para qué? Para volvernos administradores que podamos compartir el evangelio. Porque fíjese que cuando descendió el Espíritu Santo, Pedro transmitió a la multitud el verdadero evangelio, no el de él, convirtiéndose 3,000 personas. Dice, eso está en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué es el evangelio? Palabra. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, en el templo, Pedro y Juan administraban el evangelio y un cojo es sanado milagrosamente. Entonces, fíjese que en el caso del evangelio no hay una hora para ser administradores. No es para decir, hoy no tengo tiempo, hoy es muy tarde, muy temprano, etc. Hechos 3:11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Por qué la gente corrió hacia ellos? ¿Acaso ellos querían el evangelio de palabra y poder? Muchos de ellos no. Muchos de ellos solo querían un milagro. Otros querían ver. Y probablemente había un grupo que sí, de verdad quería, anhelaba. Porque imagínense ese cambio de vida para este cojo. Dejó de ser cojo. Ya no tenía que depender de ir a sentarse, sino que ahora él ya podía caminar, él ya podía sentirse útil, él ya era otra persona.
cambió de un momento a otro. Así es el Evangelio cuando el Señor viene a nuestras vidas. Tal vez los cambios, porque son en el alma, no los vamos a ver de la noche a la mañana, pero ya empezó esa regeneración en nuestra vida, ese cambio de mente. Ahora, estos administradores, ¿usted quiere ser administradores? Yo espero que sí. Debe tener las siguientes características. Primero, deben ser constituidos por el Señor. Oiga lo que dice Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos. Usted y yo ya somos santos, pero para ser administradores tenemos que perfeccionarnos. ¿Para qué? Y dice la siguiente parte del versículo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y oiga lo que dice Pablo en Colosenses 1:21, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirven estos administradores? Para administrar la gracia de Dios y para edificar al cuerpo de Cristo. Traer el mensaje, que reciban al Señor, hacer los discípulos y de allí discipularlos, enseñarles. Ahora, también, ¿qué otra característica? Bueno, tienen que tener un nivel espiritual. Fíjense que 1 Corintios 4:12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Hermanos, para afrontar esto, tenemos que tener un nivel espiritual muy alto. Y todos pasamos por ese proceso, o estamos en ese proceso, mejor dicho, de poder, hermano, no responder ante muchas veces un ataque, una burla, una mentira que se quiera levantar. Oiga lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Padecemos persecución y la soportamos. Entonces, estos administradores deben de tener este nivel espiritual. ¿Por qué? Porque se requiere que sean fieles e irreprensibles. Y esto únicamente se obtiene por medio de la consagración. La consagración nos ayuda a no devolver mal por mal, a no maldecir cuando nos maldicen. Al contrario, cuando me maldicen, bendecir. Cuando me ofenden, perdonar. ¿Qué más se necesita? Tener doctrina. ¿Y qué es doctrina? Base, conocimiento, un cimiento. Oiga, en 2 Timoteo 2:2 el apóstol Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, porque lo que has oído de mí ante muchos testigos, está diciéndole, Timoteo, tú has sido mi discípulo. Y muchos, tú has estado allí cuando yo he compartido a muchos. Ahora, esto que yo he compartido con muchos, oiga lo que le dice después en la segunda parte del 2:2, esto encarga a hombres fieles. Este evangelio encarga, es decir, dáselo a administradores. ¿Ves quién puede ser un administrador? ¿Con qué característica? Que sea fiel. Porque que sean idóneos para enseñar también a otros. Idóneos, que sean buenos administradores. Entonces significa que para ser administradores del verdadero evangelio de palabra y poder, no podemos ser neófitos, sino instruidos en la palabra, diligentes en escudriñar, en buscar, en aprender y aplicar la palabra a su vida y luego transmitirla. Porque no podemos compartir y no vivirla. Y es lo que decía hace un momento, ¿cuántos quieren compartir pero no quieren vivirla? ¿Cuántos queremos que nos pongan a predicar pero vivir bajo nuestras ideas, nuestro discernimiento, nuestro razonamiento, mejor dicho, nuestro razonamiento? Y no es así. Y como cuarto, conocer los recursos que poseemos. Amén. Oiga, Hechos 3:8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo,
y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y saltando cuando le dice, Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Entonces es necesario saber qué se tiene y qué no. Pedro y Juan dijeron al cojo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Ahora, muchas veces nosotros menospreciamos el poco conocimiento, porque es muy poco conocimiento. Yo soy honesto y digo, Señor, yo conozco muy poco, me falta mucho. Pero eso no significa que debemos de menospreciar lo que tengo. Ahora, lo que tengo, no importa, aunque sea un poquito, yo sé, esto lo sé muy bien. Entonces, debo de compartir esto, porque fíjese que el Señor, hay una parábola de los talentos. A uno le dio 10, 5 y 1 va. Ahí dejémoslo en esos 3 grupos. El que tenía 10, ¿por qué se le dio 10? Porque sabía cuáles eran los recursos. Por eso se le dieron 10, no se le dieron 15. Ni tampoco se le dieron 8, menos. Se le dieron según la capacidad de cada uno. Pero ¿qué pasó? Cuando se llegó al que se le dio un talento, entonces sí tenía la capacidad, ese tenía la capacidad de producir otro talento, uno. Pero tuvo temor, tuvo miedo. Porque le dice, tuve miedo porque tú siembras donde no cosechaste. ¿Y si sabías? Entonces, es cierto, hermanos, no podemos impartir lo que no tenemos. De eso debemos de estar muy claro. Porque al final cada administrador dará cuenta de su labor. Pero lo que nosotros tengamos, eso podemos compartir. Ahora, muchas veces algunas personas dicen, mire, yo tal vez no tengo el don, no tengo la facilidad para tal vez compartirle a alguien todavía de la palabra porque me confundo, me trabo, me equivoco, me pongo muy nervioso. Entonces, ¿sabe qué haga? Sea de las personas que invitan a la iglesia. Eso podemos hacer, invitar. Mire, lo voy a invitar a la iglesia, yo quiero que usted vaya, etcétera. Mire, el Señor por medio de su palabra cambió mi vida, yo tengo una vida nueva, una vida mejor. Entonces eso, usted lo puede hacer, hágalo. Pero si usted tiene, y sabe una cosa, muchas veces a nosotros nos da temor de compartir con los demás. Pero el Señor es el que está con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque fíjense que el tercer punto es, ¿para quién es este evangelio? Para los necesitados. Ahora, no se nos olvide que nosotros fuimos un necesitado y que hubo alguien que tuvo compasión de nosotros, movido tal vez por el Espíritu Santo, movido por el Señor. Porque fíjense que cuando volvemos otra vez a Hechos, en Hechos 3:2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Había que tener compasión con este cojo de nacimiento. ¿Cuántos de nosotros éramos pecadores condenados de nacimiento, verdad? Y aquí dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, el evangelio ¿para quién es? Para necesitados. Si alguien no tiene al Señor, el Señor no es su Salvador, entonces desde ese momento es una persona necesitada. Usted y yo dejamos de ser necesitados. El Señor en su misericordia nos ha alcanzado y el Señor en su misericordia también quiere alcanzar a todo aquel que se rinda. Y nosotros podemos ser ese medio para compartirles, para enseñarles, para invitarlos. Entonces, el evangelio es para los necesitados. Hay gente que dice que no necesita, es la que más necesitan. Hay gente que probablemente va a ser muy difícil que quieran acompañarnos a la iglesia, que acepten una invitación. Oremos. Esa es la parte que nosotros podemos hacer. Orar por ellos. ¿Por qué razón? Porque fíjese que el evangelio llena
toda necesidad espiritual. Y es más, el Evangelio, su palabra, sigue llenando nuestra necesidad espiritual, aunque ya lo tenemos. También trae perdón de pecados y trae reconciliación con Dios, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como llena necesidades de almas, llena las necesidades del alma y físicas, porque aquel cojo no solo fue sanado físicamente, sino también en su alma. Entonces, el Evangelio provee sanidad y liberación. Ahora, los necesitados desean y necesitan recibir de esta salvación o de este Evangelio. ¿Por qué? Porque el cojo de la puerta de la hermosa, cuando se activó su fe, estaba expectante para recibir su sanidad. Creyó. Cuando Pedro le dice, levántate y anda, tuvo fe, porque para levantarse, para hacer el ánimo, para hacer la fuerza de levantarse, tenía que tener fe. Imagínense que si hubiera quedado ahí y le hubiera dicho Pedro, el apóstol Pedro, levántate y anda, y no se levanta. Entonces, ¿qué fue primero en este cojo? La fe. Activó su fe y dijo, bueno, este hombre, algo ha pasado, me voy a levantar. Porque volvamos otra vez rápidamente a Hechos 3:2. Y era traído, quiere decir que él no se podía mover. Él no podía, desplazarse, necesitaba ser movido. Y si era cojo de nacimiento, significa que él nunca había caminado, no sabía qué era caminar. Tal vez en algún momento había tratado de levantarse y no había podido y dijo, bueno, lo voy a intentar otra vez. Y lo hace, activó su fe y se levantó. Entonces, los necesitados, el Evangelio es para los necesitados, para aquellos que quieren recibirlo. Ahora, se debe de ser sinceros con ellos. No podemos ofrecerles cosas que la palabra no dice. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan fueron sinceros con el cojo. Al decirle, oye, no tenemos oro ni plata, pero te damos lo que tenemos, la sanidad, la cual es más importante que cualquier bien material. Usted tal vez a alguien no le va a resolver el problema, no le puede pagar una deuda, un ejemplo, no lo puede sanar. No lo puede sanar. O la deuda, ¿verdad? No la puede pagar. Pero poder decirle, mire, ¿me permite orar por usted? No tengo dinero, pero puedo orar. Puedo orar para que el Señor le traiga paz. Puedo orar para que el Señor conteste, haga un milagro, etc. Amén. Ahora, hemos visto 3 puntos. El verdadero evangelio, que trae palabra y poder y no debe ser cambiado. Los administradores y los necesitados. Ahora, veamos este verdadero evangelio de palabra y poder. ¿Qué tiene que tener? Vamos a leer Hechos 3, del 12 al 26. Amén. Acompáñeme. Hechos 3, del 12 al 26. Y oiga el discurso que habla Pedro. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Está hablando del cojo. Pero el apóstol Pedro aquí está diciendo muy claro, el poder no es nuestro. 13, Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Acabamos de ver, ¿verdad? La enseñanza anterior, testigos. Amén. Ser testigos. Y si no lo he escuchado, yo le invito a que le escuche. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. Oiga, aquí el apóstol Pedro otra vez está diciendo que por la fe el cojo había sido sanado, o el excojo, como quiera ponerlo. 3:16. Y por la fe, lo acabo de leer. Lo vuelvo a leer, 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, es decir, sabían quién era, no se estaba engañando, no era un show armado, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, el haber entregado y matado al Señor. 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos vuestros profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado profeta entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada. 24. Perdón que volví a leerlos. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. 25. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, este evangelio de palabra y poder tiene como primer punto el mensaje. Aquí Pedro, o el apóstol Pedro, como dice, da un mensaje muy contundente. ¿Por qué razón? Porque les está diciendo, oiga lo que les dice en el 3:13. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Amén. Le está diciendo, este cojo fue sano por Jesús. ¿Y quién es Jesús? A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, esta palabra o de mensaje debe llenar los requisitos al ser expuesta. ¿Y qué requisitos se necesitan dentro del mensaje? Primero, o subpunto, el amor de Dios. Como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el tema principal de este mensaje, ¿cuál es? El amor de Dios. Tuvo amor por el cojo, que ya no es cojo. Y ahora les dice Pedro, y tiene amor por ustedes, aunque ustedes lo entregaron para que muriera, aún cuando Pilatos había resuelto ponerlo en libertad. Entonces, el mensaje que viene de un evangelio de palabra y poder, ¿qué característica tiene que tener? El amor de Dios por sobre todas las cosas. El mensaje es para los necesitados. El mensaje es para los pecadores, para los transgresores, para lo peor del mundo. Ahora, ¿qué más debe de traer este mensaje? El sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque es el único que proporciona redención, perdón de pecados y transformación. Y en el versículo 15 les dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y tercero, el mensaje debe de traer un señalamiento del pecado. Así como trae el amor de Dios, trae el sacrificio de Dios, pero también debe de señalar el pecado. Y ahí se lo dice en el 15, a quienes ustedes mataron. ¿A quién mataron? Al autor de la vida. Y a pesar de que ustedes lo mataron y no creyeron en Él, el Señor, el Padre, Dios, lo resucitó de los muertos. Y nosotros hemos sido testigos. Entonces, el señalamiento de pecado hace ver al hombre su condición fuera del Señor. Pero no solo lo señala cuál es su condición, sino que también le provee los recursos para su arrepentimiento y para su conversión. Por eso en el 16 y en el 17 le dice, y por la fe en su nombre, deme un minuto. Hechos 3, 16, 17. Y por la fe en su nombre, amén, provee arrepentimiento y conversión. Que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y por la fe es por Él, y la fe que es por Él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Fue en ignorancia que lo hicieron. Entonces, como fue en ignorancia, así como ustedes, como los gobernantes, le estamos señalando el pecado, pero óiganme, no solo se lo vamos a señalar, sino que le estamos diciendo de que Él provee, Él mismo, al que ustedes mataron, provee el recurso para el arrepentimiento y la conversión. Ahora, este evangelio que trae este mensaje como segundo punto, también tiene que tener un resultado. Hay un resultado del mensaje. No solo se puede traer el mensaje, sino que, ¿qué tiene que haber? Primero, arrepentimiento. Porque ahí en Hechos 3:19, oiga lo que les dice Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerios, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el mensaje contiene palabra y poder. Lleva al arrepentimiento a aquel que lo escucha y aquel que lo recibe. Vienen tiempos de refrigerio. Entonces, hay arrepentimiento, hay una decisión. ¿Por qué una decisión? Porque es necesario vivir de una manera diferente. Los que eran religiosos o publicanos se decidieron a cambiar. Ahí lo vemos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuál era el resultado? Los beneficios. Trae perdón de pecados. Les dijo ahí en el 3:19, arrepentíos y convertíos. Entonces, cuando el Señor viene a nuestras vidas, tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque ha habido un perdón de pecados, que es únicamente por la sangre de Cristo, quien se dio en sacrificio perfecto, agradable
al Padre. ¿Y qué más dice el 19? Que hay bendiciones. ¿Qué bendiciones? Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La palabra y el poder producen el cumplimiento de las promesas, siendo nosotros bendecidos. Y por último, ¿qué esperamos? El regreso del Señor. Hechos 3:20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, la palabra y el poder hacen que el creyente, motivan al creyente a prepararse para la venida de nuestro Señor Jesús. El que se prepara no se alejará. El que se prepara no será avergonzado por él. Entonces, este verdadero evangelio de palabra y poder debe de cambiar nuestras vidas y nosotros debemos ser testigos y debemos de ser cartas leídas a aquellos que son necesitados. Entonces, quiero concluir. El verdadero evangelio consiste en palabra y poder. Ya lo vimos. Palabra y poder. La palabra y el poder son elementales para la transformación del hombre. Y por último, los administradores, que todos seamos administradores de este evangelio, que todos podamos compartir a alguien. Debemos seguir el método original. ¿Y qué es esto? No debemos ministrar, impartir, compartir o enseñar nada que sea humano. No una psicología humana, sino el don de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No añadirle ni quitarle, no acomodarla, no adaptarla para alguna forma de que pueda venir más gente. Yo hago esto para que venga más gente. Entonces allí estaremos predicando otro evangelio y tenemos que tener cuidado. Amén. Bueno, damos gracias al Señor porque nos ha permitido este tiempo. Mi deseo es que el Señor nos siga instruyendo, nos siga capacitando. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual hemos podido compartir de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que seas tú el que nos ayude a aprender más de ti, a comprender más de ti, más de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerde que este día es de doctrina básica y yo le animo a que no deje de escuchar las enseñanzas. No deje de aprender. Congréguese más. Si usted no tiene el privilegio de servir dentro de una congregación, vaya y sirva en su congregación. No, muchas veces no servimos porque no llenamos los requisitos. Llenemos los requisitos. Hagámoslo, hermanos. Es una bendición muy grande. El evangelio trae tiempos de refrigerio. Trae bendición. Nos ayuda a consagrarnos. Nos ayuda a tener esa confianza, esa madurez, el esperar a Jehová. Así que el Señor los bendiga y que pasen feliz noche.